Muy buenas noches, ¿cómo están? Les habla Andrés Camilo Aguirre Castillo de Ingeniería de Producción de la Universidad de AN. El día de hoy les voy a hablar acerca de la biomimesis, arquitectura sostenible para el encuentro final. El contenido que vamos a manejar es el siguiente. Vamos a hacer una introducción acerca del proyecto elegido. Seguido vamos a manejar un diagrama causal. Después vamos a hacer el diseño de la encuesta. Dentro del diseño de la encuesta vamos a estipular qué es lo que buscamos en la encuesta y paso final vamos a analizar los resultados de la encuesta. Entonces, la biomímesis, como el mismo autor lo indica, es la ciencia que desarrolla tecnología basada e inspirada en la naturaleza. Christian, como ahorita vamos a ver posteriormente, dice que lo más importante es encontrar soluciones del cambio climático a partir de la arquitectura. El autor es Christian David Hurtado, tiene 23 añitos, es bastante joven. Su tiempo de investigación de su proyecto es de 4 años. Como él dice, todo empezó cuando me involucré en el tema de las cubiertas verdes. Un día durante mi carrera me encontré un calcetín o media poblada de musgo en un tejado. Allí pude observar que este material vegetal sobrevivía en ese textil. Con todo el análisis realizado, empecé a desarrollar membranas que son más livianas, económicas y de fácil mantenimiento. Es algo interesante porque cuando hablamos de las membranas de musgo, lo que podemos siempre pensar es que van solo al cemento. Sin embargo, como Christian lo está estipulando, no solo, o sea, si bien se diseñó solo para techos, se puede aplicar para todas las construcciones. Otro dato interesante, como están viendo en la pantalla, es que no solo purifica o bueno, disminuye la huella de carbono producida por el efecto invernadero, sino que limpia el aire, purifica el agua, regula la temperatura y se reconstruye la naturaleza. Este proyecto tiene unos requisitos bastante interesantes. Claro está que por eso sigue en investigación, el cuales son que hay que dejar bastante tiempo madurar estas membranas de musgo y que se requiere de un campesino, un experto en técnicas aplicadas en efecto invernadero. Estas técnicas por el momento son extremadamente costosas, pero se promete que dentro de unos años sea bastante asequible. Las ventajas de esta membrana de musgo son que son resistentes a las bacterias y virus y son resistentes al sol, o sea, son resistentes a una hostilidad bastante grande. Cristian habla de un término llamado reviviscencia, el cual dice que cuando hay lluvias se marchitan, pero cuando deja llover y sale el sol, vuelve la fotosíntesis volviendo a la vida. La única desventaja de este proyecto es que por el momento no hay muchos fines comerciales. Aquí hay una tabla del DANE, como podemos afirmar que en el 2023 la producción del concreto premezclado fue 512 miles de metros cúbicos. Si bien esta tabla muestra una disminución con respecto al año 2022, es un dato muy grande. Es un dato que podemos aprovechar ya que en el concreto se puede implementar las membranas de musgo y con ello podemos reducir bastante la huella de carbono. Vamos a empezar a hablar de los diagramas causales. Para los diagramas causales, lo primero que vamos a manejar siempre van a ser las variables: la membrana de musgo, la cantidad de trabajo, el empleo, los laboratorios de trabajo disponibles, la huella de carbono, la hostilidad del ambiente, la cantidad de personas, las utilidades, la investigación y el desarrollo. Entonces, como podemos ver en este diagrama causal, el primer ciclo que podemos ver es el de cantidad de trabajadores y membrana de musgo. Entre mayor membrana de musgo vayamos a necesitar, mayor cantidad de trabajadores vamos a requerir para una obra grande.
Sin embargo, a medida que hayan mayor cantidad de trabajadores, la membrana de musgo va a reducir su cantidad se va a ir decreciendo. Esto es porque, pues, claro está que entre más se instale, pues menos va a haber disponible. El siguiente ciclo podemos tenerlo a la derecha, que es que a mayor membrana de musgo vamos a tener una menor huella de carbono. Esto es muy bueno. A mayor huella de carbono hay mayor hostilidad del ambiente. A mayor hostilidad del ambiente hay mayor cantidad de personas. O sea, a mayor cantidad de personas hay mayor membrana de musgo. El siguiente ciclo que quiero explicar es con respecto a la cantidad de trabajadores. Entre más trabajadores tengan trabajando en la membrana de musgo, claro va a haber que van a haber unas mayores utilidades, y aquí pues va a haber más dinero. Al haber más dinero, vamos a poder invertir ese dinero, o bueno, una gran parte del dinero, en investigación y desarrollo. Al haber más investigación de desarrollo, se va a requerir de más cantidad de trabajadores y eso lo convertimos en un ciclo. Y el último vamos a hablarles más aparte acerca del empleo. Claro está que entre mayor cantidad de trabajadores se fomenta mayor el empleo. Eh, entre mayor el empleo, menos laboratorios de trabajo vamos a tener disponibles, por lo que pues se va a requerir la construcción de más laboratorios de trabajo. Entre mayor laboratorios de trabajo disponibles, pues obviamente vamos a poder tener una mayor cantidad de trabajadores para ejecutar dichas obras. Entonces acá podemos ver que los ciclos balanceados y los ciclos reforzados, como podemos analizar o observar en la tabla. Listo. Para el diseño de la encuesta, yo me basé en dos aspectos principales. Lo más importante es que las personas tienen que ser entre los 18 y los 60 años. Ahora, ¿por qué? Las personas menores de 18 años no le ven mucho interés al desarrollo sostenible. Las personas de 60 años tienden a no poseer esa capacidad informática para poder investigar o estar al tanto de esos proyectos sostenibles. Para el propósito de la encuesta, lo más importante es conocer el perfil de la persona, o pues por lo menos los aspectos importantes, como los estudios realizados, los conocimientos acerca de la contaminación por efecto invernadero, qué tanto conocen con respecto a su propia contaminación y el nivel de interés del proyecto. La idea es cambiar el paradigma de las personas hacia lo sostenible, por lo que para ello hay que ver qué tan informados se encuentran. Entonces, para el diseño de la encuesta elegí una serie de preguntas. Claro está que por lo más importante primero es saber quién la realiza. Entonces, pues van los nombres y los apellidos. La primera pregunta real de la encuesta es, una persona promedio en Colombia deja una huella de carbono de 4,38 kilos por día. ¿Cuántas considera usted que produce? Como podemos ver, es una pregunta con variables cuantitativas continuas. La segunda relata es ¿cuántos pisos tiene su hogar donde vive? Eh, ¿Por qué viene al dato esto? Entre más pisos, más metros cúbicos de hogar va a haber. Eso quiere decir que más membrana de musgo vamos a poder implementar. La siguiente es con cuántas personas vive en su hogar. Otra cuantitativa discreta, porque entre más personas vivan en un hogar, mayor huella de carbono va a haber. Y pues esto requiere que eh, en una casa pequeña, pues, y donde hay muchas personas, pues va a haber una huella de carbono bastante alta. El quinto dato es, seleccione su método de transporte más utilizado. Esto ya es una cualitativa ordinal. Mucha gente no está al tanto de lo que consumen
cuando se transportan, ya sea en transporte público, ya sea si tienen su propio automóvil, ya sea si se transportan a pie o ya sea si se transportan en bicicleta. El siguiente es cuál es su nivel académico. Eh, lo más importante es saber que la gente tenga un cierto tipo de nivel de investigación y pues el nivel de investigación generalmente se suele dar a partir de su nivel académico. Esta es una cuantitativa discreta. ¿Cuántos pasos considera usted que camina diariamente? Ahí viene la otra. Hay gente que suele transportarse bastante en vehículos y no utiliza, no camina. Por esa razón eso, pedí esos datos. Esta es una cuantitativa discreta. ¿Qué tan importante es para usted la huella de carbono para el medio ambiente? Eso es un dato muy interesante. Hay algunos que les interesa, hay otros que no. Una cualitativa ordinal. Con el fin de reducir la huella de carbono, colocando musgo en toda su casa, ¿usted lo haría? Es una pregunta interesante, ya que espero a ver qué tantas personas sirven y qué otras no. Adelanto que voy a colocar mi opinión con respecto a esta pregunta más adelante. La siguiente es, ¿le gustaría ser parte de la investigación y desarrollo de la membrana de musgo? Es un proyecto bastante interesante. No por nada gana un premio en los premios verdes. Es bastante interesante, pero hay que mirar si a las personas realmente les gusta o no y cómo se comporta con si lo implementarían o no en sus hogares. La siguiente, si usted instala membranas de musgo en su hogar, ¿qué porcentaje de huella de carbono cree usted que reduciría para su familia? Lo que dije previamente, en un hogar pequeño con bastantes personas, pues es muy probable que la huella de carbono sea abundante. Esto es un dato cuantitativo continuo, por eso lo coloqué para analizarlo. Y finalmente, la más importante, la pregunta del millón. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en su hogar implementando la membrana de musgo? Hay una cosa que es quererlo y otra es poderlo. Para la pregunta uno, que es una persona promedio en Colombia deja una huella de carbono de 4,38 kilogramos por día. ¿Cuántos considera usted que produce? Lo que podemos ver simplemente por el gráfico de barras es que son datos un poquito, perdón, son datos nada dispersos. Igual en el diagrama de cajas y bigotes también podemos ver que son datos como que tienden siempre como a una tendencia. Lo que podemos ver en el rango es que es un rango relativamente pequeño. Este dato me preocupa, en especial el dato de la media. Es muy probable que las personas se hayan basado en o no hayan conocido el dato del consumo, el consumo de la huella de carbono por día y se hayan basado en el que yo coloqué en la gráfica. Y pues si nos damos cuenta, la mediana y la moda tiende a eso. Es algo preocupante. Para la siguiente pregunta, ¿cuántos pisos tiene su hogar donde vive? Lo que podemos ver, interesantemente, es que 15 personas afirmaron que viven en un segundo piso. Claro está que esa es la moda. Y pues, bueno, ahí solo hay una familia donde hay una persona que vive con 5 pisos. Subrayé este dato de la media, ya que pues la media es 1,9, pues no existe 1,9 pisos en ninguna casa. No por nada son valores discretos. La desviación estándar tampoco y la varianza tampoco son buenos datos a tomar en cuenta, ya que la desviación también da que son 0,86 y pues la varianza al ser es un dato entre 0 y 1 pues tampoco nos da mucha idea. ¿Con cuántas personas vive en su hogar?
Entonces, lo que podemos ver es que es una familia. O sea, las personas encuestadas son, podríamos decir, son familias promedio, el cual viven aún con su familia, como podemos ver entre 2, 3 y 4 personas generalmente. Muchos respondieron esos datos. Eh, Vuelvo y digo, no tiene mucho sentido decir que la media sean 2.95 datos, al ser datos discretos. La desviación y la varianza me gustan, son datos muy, podemos ver que hay una tendencia en estos datos. El rango, interesantemente el rango es un poquito elevado. Vamos a hablar del método de transporte más utilizado. Es interesante, pero la motocicleta y el automóvil son los más utilizados. Bueno, lamentable para lo que es la huella de carbono. Aunque si bien pues la motocicleta consume un poquito menos de huella de carbono que un automóvil. Aunque pues hay que ver cuántas personas se transportan en un automóvil, si es transporte público o no. Esos datos pues no los pudimos obtener lamentablemente. Ahora, con respecto al nivel académico, lo que podemos ver es que una persona es bachiller. Esa persona en bachiller es un estudiante de la universidad, por lo que pues ya se debería determinar de que ya está comenzando a tener un nivel investigativo más alto de lo anterior. Lo que vemos es que la gente que publicó esto, la mayoría son médicos, tienen una educación superior, y muchos son profesionales de pergado. Entre técnico y tecnólogo, unos pocos, la verdad, yo soy uno de los que se incluye. Lo que podemos ver es que es gente que maneja su nivel investigativo, entonces podemos confiar en que entienden entienden la encuesta a la que yo les estoy dirigiendo. ¿Cuántos pasos considera usted que camina diariamente? Esto es algo muy interesante porque la moda fue 500 datos. La media fueron 3.443 datos. Son datos, pues para mí, son muy bajitos. Yo generalmente estoy caminando entre 12.000 y 14.000 eh, eh, pasos por día. Coloqué en amarillo la media y la desviación, ya que, a ver, si bien son datos continuos, porque nosotros no podríamos considerar que dar medio paso o no, 3.443 datos podríamos aproximarlo a 3.444 datos, al igual que 3.965.39 pasos lo podríamos aproximar a 3.965 pasos. O sea, si bien no está bien convertir datos de discreto a continuo, podríamos decir que entre 3.445 datos y un paso, la diferencia no es mucha. Por eso lo coloqué de amarillo, porque pues no es mucho, podría o no, depende de la persona que esté analizando eso, variar esos datos. ¿Qué tan importante es para usted la huella de carbono del medio ambiente? Entonces, eso es un dato muy interesante. Hay una cuarta opción, obviamente no salió porque ninguno la eligió, que es que no era importante. Entonces, lo que podemos ver es que al menos tienen cierta importancia las personas con respecto a la huella de carbono. Eso quiere decir, eso es un dato muy importante porque por lo menos se preocupan en algo. Eh, Aunque sea hay que considerarla. Los otros dicen que es muy importante. Eso es un dato muy interesante. Con el fin de reducir la huella de carbono colocando musgo en toda su casa, ¿usted lo haría?
Eso es algo muy interesante y muy llamativo, este diagrama de torta que tenemos, ya que tenemos unas opciones bastante divididas. Prácticamente está entre el 49 y el 51% entre sí y no. O sea, grave. Yo la verdad, como les dije ahorita, les iba a dar mi opinión con respecto a eso. Yo no lo haría. Para mí se ve muy feo. No es estético. O pues me gusta otro tipo de arquitectura. ¿Le gustaría ser parte de la investigación y desarrollo de la membrana de musgo, tecnología arquitectónica para reducir el efecto invernadero? Este dato, este diagrama de torta me gustó bastante, pues porque la mayoría de gente le gustó. O sea, como podemos ver, más o menos un 70% de las personas están bastante interesantes en concluir en la investigación. Claro está que la investigación no solo es estar al tanto, sino ayudar a poner su granito de arena buscando tecnologías, como decía Cristian. El problema es que son hasta el momento es muy costoso producir la instalación en esos tejados y pues más costoso aún producirlos en el concreto. Si usted instala membranas de musgo en su hogar, ¿qué porcentaje de huella de carbono cree usted que reduciría para su familia? Este es un dato que me pareció muy interesante, pero me preocupa, porque pues como podemos ver ese diagrama de cajas, hay unos datos muy dispersos, o sea, entre el último cuartil y la media. La verdad no me gusta, o sea, esa diferencia entre el 50 y el 10% no me gusta, o sea, tengo que decir que los datos son bastante dispersos. La moda está entre 4 y pues hay gente que lamentablemente colocó que pues no sabía, entonces pues en esos datos que la gente no sabe, pues habría que descartarlos. Su varianza mostró 7%. No me gusta ese dato. Es interesante porque dentro de lo que Cristian habla es que puede ayudar a reducir hasta el 85% de la huella de carbono y ningún dato está cerquita de eso. Eso quiere decir que la gente está muy mal informada con respecto al proyecto. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en su hogar implementando la membrana de musgo? Bueno, aquí coloqué bastantes datos porque pues es algo muy interesante porque lo que hablamos ahorita que para instalarla es algo muy costoso, la gente está dispuesto a pagar muy poco por ello. Como podemos ver, el rango es de 5.040.000 pesos, siendo el dato mínimo 0 pesos. Entonces, eh, la verdad para mí es una inversión muy poco que la gente busca pagar. De hecho, la moda es 0 pesos y la media es 850.000 pesos. Para mí, la verdad, con 850.000 pesos no alcanza ni siquiera para un piso de 3 por 4 metros, de 12 metros cuadrados para instalar esa membrana de musgo. Entonces es algo lamentable. Ahora viene la cosa más importante que dentro de la investigación que se realizó no hay una información acerca del precio por metro cuadrado. O sea, si bien hablan de los tejados, no hay una información hasta el momento. Es posible que sea porque los costos sean muy altos y por eso lo quieran ir reduciendo poco a poco. Y pues como dije, la gente está muy dispuesta a pagar muy poco por este producto. Muchísimas gracias. Este encuentro final lo hice basado en mi opinión. Quería abrir como un poquito de debate y discusión con respecto al tema. No solamente hablar de las ventajas, también de las desventajas, de analizar cómo se comportaban las personas. Pues ahí vimos unos comportamientos interesantes. Muchísimas gracias. Hasta luego.